si esto llévenselo, porque aquí siempre se los atoran bien sabroso. Te preguntan, ¿cuántos tipos celulares existen? Y le pones vegetal, animal y no sé qué tantas cosas se te ocurren. No, 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 a ver, espérate, no. Existen dos tipos de células. ¿Cuáles son esos dos tipos de células? O células procariotas o procariontas o células eucariontas o eucariotas, ¿vale? Solo existen esos dos tipos celulares, procariontas o eucariontas, ¿vale? Procariontas o eucariontas. Pro, la palabrita pro quiere decir antes. La palabrita eu quiere decir verdad o verdadero, verdad o verdadero. Y carionte quiere decir núcleo. Carionte viene de la palabra núcleo. Carionte, núcleo. Entonces, ¿qué significa procarionta y qué significa eucarionta? Procarionta significa antes del núcleo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un núcleo. Mira, obsérvala. Observa la imagen y las células procariontas no tienen un núcleo. Ojo, no porque no tengan núcleo no van a tener ADN, sí tienen ADN. Sin embargo, tú puedes ver que es una cadena única de ADN, ¿no? Ya viste, es una cadena única de ADN y se encuentra regada o se encuentra inmersa en el citoplasma o como lo denominó Purkinje, el protoplasma, ¿no? A diferencia de las células eucariontas, que eu quiere decir verdad, carionte núcleo, quiere decir que tienen un núcleo verdadero o que tienen un núcleo, son células que tienen núcleo. Y si son células que tienen núcleo, inmersas en el núcleo, ¿quién va a estar? La información en forma de ADN, ¿no? Entonces, adentro del núcleo está condensada toda la información. Entonces, más características. Las células procariontas no tienen organelos celulares, ¿no? Tú puedes ver, no tienen ningún organelo. Mientras que las células eucariontas tienen todos los organelos presentes. Las vacuolas, las mitocondrias, núcleo, nucleolo, ribosoma, lisosoma. Por aquí habla de los centriolos, un cloroplasto. Si me habla de cloroplasto, quiere decir que esto es una célula vegetal, ¿por qué? Porque el cloroplasto es exclusivo de la célula vegetal. Otro indicio que me indica que es una célula vegetal, la vacuola. La vacuola es muy grande, mira. La vacuola es la reserva de agua y vacuolas tan grandes solamente son presentes en células vegetales. Pero ve, chécate, las células vegetales que son eucariontas, o sea, solo son dos tipos celulares, proca o euca. Entonces, procariontas sin organelos, eucariontas con organelos presentes. ¿Vale? Van a ser de menor tamaño, eso también van a ser de menor tamaño. Las células procariontas van a ser más cortas, entre 1 y 10 micras, mientras que las células eucariontas van a medir entre 10 y 100 micras, ¿vale? Entre 10 y 100 micras. Vamos a hablar de algunas cosas, por ejemplo, las células procariontas tienen algo llamado plásmido. Vientos, que es una pregunta que les suelen hacer en el examen, más a los chicos que van a hacer el examen para entrar a la UNAM. Les preguntan en qué células está presente el plásmido. Si el plásmido está presente como tal en las células procariontas o en las células eucariontas. El plásmido va a estar presente en las células procariontas, procariontas, ¿vale? El plásmido va a estar presente en las células procariontas. Y bueno, ¿qué es el famoso plásmido o qué son los plásmidos? Mira, el plásmido nos va a servir para sintetizar algunas proteínas. De hecho, son moléculas de ADN, aquí no lo están marcados, pero los plásmidos serían estos de acá, ¿no? Esos serían los plásmidos. Principalmente, obviamente, están en las bacterias, y que pueden replicarse de manera autónoma. Es decir, una manera que tienen las células procariontas para conservar su información genética es a través de los plásmidos y además de la síntesis de algunas proteínas. Mientras que en las células eucariontas, pues no necesitan los plásmidos, dado que las eucariontas ya tienen un núcleo bien condensado y aquí en el núcleo se va a dar la replicación. Sí, los plásmidos, repito, los plásmidos, va de nuevo, los plásmidos son moléculas de ADN exclusivas para las células procariontas, principalmente presentes en bacterias, que
que tienen una forma de anillo, ¿no? Por eso puedo identificar que esos son los plásmidos, por esa forma de anillo. Prácticamente los plásmidos sirven para conservar la información genética, es decir, es la manera en la que la bacteria tiene para replicar su información genética, ¿vale? Mientras que una eucarionta pues no va a tener plásmido. ¿Por qué? Porque la replicación de ADN, que lo llamamos a llamar ADN de mantenimiento también, se encuentra en el núcleo. Como aquí no hay un núcleo, pues va a tener estas cosas llamadas plásmidos, ¿vale? Va a tener esas cosas llamadas plásmidos. Vientos, bueno, los ribosomas, que es un organelo, va a tener una membrana sencilla, va a tener un flagelo bacteriano que le va a permitir moverse. ¿Bien? Bueno, y las células eucariontas van a tener todos los organelos presentes, o la mayoría de organelos presentes, ¿no? Ya ahorita vamos a ver la función de cada organelo, son más grandes, de 10 a 100 micras, ¿qué más? Pues ya, ¿no? Ya hablamos, ¿no? No tienen un plásmido, bla, 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 ¿no? Entonces, son las características a grandes rasgos de lo que es una célula procariota y una célula eucarionta, ¿vale? No se confundan, ¿cuántos tipos de célula existen? Dos, eucariontas o procariontas, nada más, ¿vale? Porque es una pregunta muy común y se los atoran muy comúnmente en el examen, ¿vale? Bien, todos, ahora sí, vamos a ver organelos celulares o componentes celulares. Organelos celulares o componentes celulares. Ah, no es cierto, aquí ya me estaba brincando. Lo de las micras, bien, la célula, voy acá. La célula procarionta mide de 1 a 10 micras, mientras que la célula eucarionta va de las 10 a las 100 micras, ¿vale? De 10 a 100 micras. Y bueno, antes de darle a los organelos, se me estaba pasando, para los de Politécnico y también para los de UAM, les preguntan acerca de algunos tejidos. Vamos a tener, bueno, tejidos celulares, está dividido en dos, tejidos vegetales y tejidos animales. Y vamos a ver primero los tejidos vegetales, ¿vale? Esta tablita la saqué de su guía. Profe, serían los cilios, ¿no? Los cilios o flagelos, ¿no? Sí, eso es correcto. Los cilios vamos, ¿qué diferencia hay entre un cilio y un flagelo? El tamaño. El flagelo suelen ser son de largo, o sea, tienen como si fuera una cola, pues, un flagelo. Mientras que los cilios pudieran ser una especie de vellosidades que tiene la membrana, bueno, fuera de la membrana, y esos serían los cilios, que también les sirven para motilidad. Y es muy común, es buena pregunta de hecho, los cilios son muy comunes en células procariontas, principalmente en bacterias. Los cilios en bacterias. De hecho, los cilios, principalmente, ahorita que veamos tejidos, van a estar principalmente en los tejidos epiteliales, en los epitelios, es decir, en las capas externas, ¿no? Pero sí, cilios, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está muy bien. Entonces sería una diferencia, ¿no? Por ejemplo, este es el flagelo y estos serían los cilios, ¿no? Estos de acá, ¿vale? Bien, entonces. Y obviamente las células eucariotas, pues no, solamente un flagelo. De hecho, pueden ser homopolares, bipolares, pseudopolares. ¿Qué quiere decir? Que tienen flagelo único, pueden tener dos flagelos, un semiflagelo, ¿no? Aquí, pero eso sí ya es meternos ya directamente con el tipo de cada bacteria o el tipo de cada célula y la composición. Aquí solamente son generalidades de ambas, ¿no? De procas y de eucas.